Hola, ¿cómo están? Aquí una vez más en Íntegramente. Les saluda Magali Mora, bueno, especialista y facilitadora en temas de arte terapéutico, ingeniería informática y muchas cosas más. Y por el otro lado está Luchi Gersi, coach emocional, educativa, especialmente en esos ámbitos. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que tal vez tenga para muchos capítulos, pero empezamos hoy con una parte. Y el título que le hemos dado es Cuando el trabajo ya no te mueve, es decir, no te da esas ganas de ir todos los días. Es decir, pues estamos hablando de el hastío, desmotivación, y vamos a charlar aquí de la posibilidad de o darnos herramientas o tips o conversar al respecto de cómo reconectar. Entonces, Luchi, ¿cómo estás? Y empezamos. Bien, muy bien. Este tema siempre está sobre el tapete cuando van personas a trabajar temas laborales en mi consulta. Y es esto de ya estoy harta y muchas veces estamos mirando hacia afuera y no estamos mirando hacia adentro. Entonces, o a veces no es el mismo trabajo. Y ahora lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando ya no quiero ir a trabajar? Vamos a verlo desde el lado del coaching, un poco de la psicología. Y como siempre, porque yo sí soy loquita en neurociencia, la parte biológica de qué cosas podría hacer que tu cerebro, tu cuerpo, tu ser no tenga ánimos de continuar con la chamba. Entonces, vamos a hablar de varias cosas. Desde el coaching, por ejemplo, podríamos hablar de una falta de propósito, ¿no? Siento que mi trabajo no tiene un impacto real en mi propósito de vida, no está alineado a lo que yo siento que he venido a hacer en este plano, en este mundo, no, cuando a mí me pidieron que haga mi propósito, yo hice como 4 líneas y cuando me dijeron tiene que entrar en 7 palabras, yo dije, "Pff, es imposible". Y, por ejemplo, el mío es ayudar a otros a encontrar su propósito. Entonces, todos los días me levanto pensando a quién puedo ayudar hoy día. Y mi trabajo de alguna manera se relaciona con el trato con personas. Entonces, siempre hay alguien con quien cumplo mi propósito. Y el día que no, no pasa nada, pero da mucha tranquilidad, ¿no? Entonces, a veces hay que replantear cosas, pero ese podría ser uno de los motivos, ¿no? La falta del propósito. Siento que lo que hago no tiene un impacto real en lo que yo realmente quiero hacer o ser, ¿no? ¿Algún otro, Maga? ¿Es del coaching? Sí, bueno, muchas de las cosas que nos mencionan también es que hay un estancamiento, es decir, no hay crecimiento en el rol que están desempeñando, ¿no? O ya se lo conocen de arriba para abajo y tampoco hay retos. Y por más que nos guste estar en la zona de confort, porque, a ver, alguien diga que en algún momento no ha estado rico y acomodadito en su zona de confort, aparte que no gastas energía y que el ser humano quiere ahorrar energía, etcétera, llega un momento en que ya no hay retos, ¿no? Entonces eso también dice, ¿ya para qué si todo está hecho, ¿no? Y sobre todo en ciertos perfiles, ¿no? O en ciertas personalidades. Entonces uno, em, no sé, a ver, yo me lanzo con otro y luego a ver, tú sigues. También un poco ya lo comentaste en la intro, hablamos un poco también la desalineación con los valores personales, ¿no? De repente tú, ya sea por tu crianza, tu religión y más factores, no trabajarías en ciertas industrias. Entonces de repente lo has tenido que hacer porque es lo que había disponible y en algún momento puede pasarte factura, como se dice coloquialmente, ¿no? Porque no va con tu propósito, como ya dijiste, o con lo que crees, ¿no? De repente tú eres eh, vas por, no sé, la conservación de las especies y resulta que en la industria que tú trabajas utiliza, no sé, prueba productos cosméticos en animales, ¿no? Y de alguna manera te va a afectar. De repente al inicio no, pero luego te vas a sentir como que aquí no hay coherencia, ¿no? Y cuando uno no está en coherencia, también pues empieza a enfermarse, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es otra. A ver, luché otra más. Em,
Otro de de las, digamos, las razones que propone la gente o que dice o que expone con fastidio es cuando el liderazgo es tóxico o autoritario, ¿no? Cuando son controladores, lejos de inspirar a querer avanzar, a querer hacer, a querer aprender cosas nuevas, exigen, 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 como si uno fuera una máquina y hace que de verdad ya no provoque porque te levantas y dices: "Ah, ¿ahora qué me irá a pedir este ser? O ahora, pucha, me va a atorar y yo tengo cita con el médico que le he pedido a las 7 de la noche porque es fuera de hora de chamba y seguro que me va a pedir el imposible para que y no voy a poder salir de la chamba, ¿no? Entonces esto de estos jefes o líderes que no piensan mucho en el resto y simplemente se dedican a dar órdenes, ¿no? Y podría ser, ¿quieres la siguiente, Maga, o quieres que yo hable sobre la siguiente? Sí, tú sigues, solo quería, luego voy a hacer un aporte del autoritario y algo que he leído, Ah, pero excelente, sí, excelente. tú sigue y yo lo Ya, entonces voy a complemento. hablar una más que también es muy común y me ha pasado en algún momento, que es la ausencia del reconocimiento. Cuando no importa cuánto te esfuerces, cuánto te quedes horas extras, ¿no? No hay un, muchas gracias, ¿no? Y no es que uno quiera que le pongan la estrellita todos los días, pero a veces hace sacrificios para que las cosas funcionen y nadie te lo reconoce. Entonces llega un punto en el que es como, ¿para qué? O sea, si igual nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y eso también es importante, el que la gente no se sienta reconocida. A ver, amplía lo del liderazgo tóxico, Maga, porfa. Es que justo eso quería decir, ¿no? Que hay un montón de estilos de liderazgo que justo, no tengo el dato exacto del libro ahorita, pero tengo un cuadrito que estaba llevando un curso y hablaban de los estilos, ¿no? De el visionario, el coach, el afiliativo, el democrático, el ejemplarizante y el autoritario. Y del autoritario, y en esta matriz, que es muy interesante, en el autoritario decían, estilo de mando directo, impone decisiones sin diálogo, pero es útil solo en crisis o situaciones de urgencia. De repente hay una catástrofe y ahí se tiene que entrar ese autoritario. Pero es para un momentito, ¿no? Y aquí dice Claro. cuándo usarlo. En emergencias o con colaboradores en crisis, severa desempeño, ¿no? Entonces de repente, ¡chup! Un momentito. Y acá dice, bueno, en el impacto en el clima muy negativo si es que se mantiene en el tiempo, porque aumenta la desmotivación y bloquea la innovación. Y si se abusa, desactiva la autonomía y el compromiso. Puede generar miedo o resistencia. O sea, lo que voy es que por algo existen, yo desde las constelaciones todo pertenece, etcétera, y de repente es útil en un momento en el que hay que tomar una decisión. Se hace porque tenemos que salir de aquí rápido y ya. Pero si se mantiene y es todo el tiempo, va a ocasionar todas estas cosas que hemos comentado, ¿no? Entonces me Claro. parece interesante traerlo a la mesa, eh, porque hay comportamientos, estilos que, o en combinaciones, pueden ser útiles, ¿no? Entonces eso me pareció Exacto. como interesante. Me parece, sí, nosotras, bueno, tú trabajas en sistemas todavía, pero cuando yo trabajaba en la bolsa, que recién había salido el sistema y el sistema se caía 50 veces al día, era como, si no era autoritario el jefe, todos nos íbamos al tacho. Entonces, sí Mm, habían, pero era muy equilibrado él. Entonces, a veces era, y ya, reacciona, reacciona, despierta, despierta, pero después bajaba sí. todo y ya la cosa volvía a la Claro, y normalidad. acá también en este libro, en este curso, proponían según el contexto, ¿no? Y por ejemplo, la combinación para una crisis slash urgencia y reestructuración es autoritario temporal más visionario cuando se estabilice. Es decir, tomas decisiones firmes en el momento y luego dices, ya, ok, ya salvamos, ahora muestra el propósito del camino, cómo lo innovamos, cómo lo mejoramos. Todo. Entonces, es bastante interesante. Y Me bueno, encanta. ahora otro punto de vista es desde la Bueno, el parte, otro punto de vista sería el psicólogo organizacional, ¿no? Desde el punto de vista de la psicología, hay el tema este del burnout o agotamiento emocional, ¿no? Saturación de tareas, más presión, que eso se parece mucho a lo que hemos hablado cuando tenemos un jefe medio autoritario,
Porque el burnout también se da a veces cuando uno mismo se quiere hacer cargo de tareas de otros y al final explota, ¿no? Al final no se da abasto y empieza en un bucle hasta que, como hemos dicho hace un rato, se enferma. ¿Cuál otro, Maga? Bueno, un clima negativo que, bueno, puede ser la suma de muchas cosas, pero en este caso vamos a hablar la falta de confianza, ¿no? Cuando te tienes que apoyar en otra persona del grupo y no es posible porque hay conflictos no resueltos, porque el llamado chisme, entonces más se ocupan de esos temas que de la ejecución. O en algún momento se encargó un trabajo y no se hizo, entonces tal vez pasa lo que comentaste hace un rato el burnout, ¿no? No, mejor para qué le voy a decir, si o me va a sabotear o lo va a hacer mal, ¿no? Entonces, a veces son percepciones, sí, son sesgos, y otras veces sí son realidades por conflictos no resueltos, ¿no? Esa es una. Exacto. Otra más. Sí, acordémonos que estamos hablando de causas por las que la gente no se siente motivada, ¿no? Y por eso hablamos de un clima laboral negativo, hablamos de jefes de repente muy autoritarios, el burnout, que es, ya sabemos que, o porque te mandan a hacer la cosa o porque a ti se te ocurre que mejor tú lo haces porque va a ser mejor y al final terminamos muriendo. Y puede ser también la falta de autonomía o lo que llaman el micromanagement, ¿no? Que no, tú, mejor no decidas, mejor todo que el jefe diga, no, mejor que, y se empiezan a armar cuellos de botella y uno dice, pucha, yo doy ideas, nadie me escucha, y si es que me escuchan, se demoran un siglo, entonces no avanzamos, no mejoramos, y eso, es un problema, ¿no? Porque chocas, como decimos acá, ¿no? Chocas con pared y no se puede trabajar así. Uno necesita cierta autonomía para hacer cosas y la tranquilidad también de poder aportar ideas sin que a uno lo miren o con cara de, ya sabes, o si no, simplemente lo ningunee. Otro motivo por el que no quisiéramos ir a trabajar. Bueno, un poco ya lo hemos comentado más arriba, pero de repente aquí desde otro enfoque es como que el puesto no va contigo, ¿no? O sea, soy bueno en lo que hago, pero no me llena. O tal vez tú ya estás para otras funciones y de repente no hay, ¿no? Es una mezcla de muchos factores, ¿no? Que de repente desde el primer momento no se hizo un buen reclutamiento, o tú ya evolucionaste, o de repente se fusionan los puestos, no hay línea de carrera, ¿no? Entonces eso también es una causa importante. Sobre todo porque, o sea, sientes que te falta algo, ¿no? Y a veces ni siquiera es un tema de la organización, es que la organización es así y no va a evolucionar y bueno, ya tienes que tomar el paso tú de buscar otro espacio, ¿no? A Así veces es es. complejo y bueno, requiere de salir de esa zona de confort, etcétera, ¿no? Ujú. Ok. Otra es la injusticia organizacional, ¿no? Cuando ves que promueven gente, decisiones poco éticas, ¿no? Es que como es la amiga de la amiga de la amiga de la prima del primo del dueño, entonces a él sí le dieron el ascenso a pesar de que se ha equivocado 300 veces y tú que te matas chambeando ni te miran, ¿no? O los bonos o esas cosas, cuando en realidad tú ves que te corresponde, todo el mundo dice, uy, qué monstruo, ahora te va a tocar y eso miras nomás porque no, a ti no te tocó. No, ese tipo de cosas, esas injusticias en dinero, en vacaciones, en premios, e inclusive en capacitaciones, ¿no? Que hay gente Mm, que eso pasa ¿qué ha mucho en el pasado? Estado, que la gente que tiene un rango regular se agarra a las capacitaciones y la gente que realmente necesita esa capacitación no la recibe. ¿Por qué? Ujú, Porque hay un tema de compadrazgo muchas veces, no digo siempre, pero muchas veces, pero pasa digamos, con cierta frecuencia. Y ese tipo de injusticias también hacen que la gente se desmotive por completo. ujú, sí, y bueno, ahora llegó el momento de la neurociencia. A ver, Luchi, cuéntanos. Em, ¿Qué pasa biológicamente cuando estamos en este loop o en este espacio de desmotivación y ha pasado todo eso que hemos comentado? ¿Cómo nos sentimos?
Claro, todo esto no tengo ganas, no me quiero levantar, ay no, otra vez me tapo la cara, no, ay, ya no quiero llegar temprano, quiero llegas tarde, ya es más faltas porque sí, porque no y por si acaso. Es porque en tu cerebrito, ya hemos hablado de nuestro amigo, amigo, el cortisol, que lo necesitamos, pero que cuando estamos segregándolo mucho nos genera estrés, ¿no? Y la falta de dopamina, que la dopamina es lo que nos motiva y el tema de la recompensa, del, uy, ok, sí, me voy a esforzar porque esto viene. O sea, yo sé que hay un después que me motiva. Ahora, ¿qué pasa cuando la dopamina baja y el cortisol sube? Porque tú dices, sí, pucha, se nota que estás desmotivado porque estás trabajando horrible, te olvidas de todo, porque lo primero que afecta es la memoria. Afecta la parte del cerebro del enfoque y la parte del cerebro del estado de ánimo. Entonces estamos con cara de poto, sin ganas de nada, y encima nos olvidamos de todo lo que teníamos que hacer. Entonces, esto no es que lo estoy haciendo a propósito, es que realmente siento que todo es tan injusto, que no avanzo, que estoy estancadísimo, que empieza a fallar y el cerebro empieza a decir, mira, ¿sabes qué? Ya esto ya, déjalo ahí nomás y le echa tierrita, ¿no? Las rutinas repetitivas, sin novedad ni feedback, un feedback positivo me refiero, disminuye la plasticidad cerebral. Acuérdense, si siempre hago lo mismo, mi cerebro tiene como caminitos, como carreteras, entonces no hay carreteras nuevas, son las mismas, la misma, la misma. ¿Y eso qué provoca? Que hayan estados depresivos y de apatía, o sea, a ese nivel. Por eso que hay gente, como yo digo, que cuando van a mi consultorio, claro, que nadie va porque está feliz, sino porque va porque ya no puede más. Me dicen, pucha, eso sí, pero si tú haces un recuento de lo que ha estado ocurriendo y en qué momento tú has hablado, en qué momento tú has dicho, en qué momento te has sentado a reflexionar. Y aquí vamos a hablar de preguntas poderosas de coaching. Maga. Sí. A ver, bueno, estas preguntas son un poco para que al escuchar tú te las hagas y vayas haciendo como un sondeo y saques información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué parte de mi trabajo me drena más energía? ¿No? ¿Qué necesidades personales o profesionales no están siendo satisfechas? ¿Cuándo fue la última vez que me sentí inspirado, no? Porque a veces yo tenía muy buenas ideas en el trabajo y ahora no sé, no fluyen, no salen. Estoy trabajando realmente porque quiero o desde el miedo, ¿no? Miedo a hacerlo mal, miedo a que me despidan, diferentes cosas, ¿no? ¿Por qué estoy tan cansada? ¿Qué me dice este cansancio? Si el cansancio me pudiera hablar o tuviera una conversación con él, lo materializo, ¿qué me diría, no? Entonces, todas estas preguntas las invitamos o las los invitamos a que luego vuelvan a ver el video, las anoten y las escriban a ver qué información surge, ¿no? Porque muchas veces ahí puede estar la clave, ¿no? Para decir, en serio, sí, pues eso es lo que siento, ¿no? Y bueno, eso es como un pequeño ejercicio que estamos recomendando. Y Ok. también, imaginemos que después de responder todo eso, dices, bueno, ¿saben qué? Creo que ha llegado el momento, tengo que admitir que realmente me quiero ir, pero me muero en miedo, no puedo renunciar así de pronto porque tengo una vida, tengo unas cuentas, tengo planes, etcétera. Entonces, aquí Luchi nos va a compartir algunas alternativas o un caminito o qué cosa podemos hacer para hacer este cambio, o quién sabe, haciéndolas tal vez volvemos a encontrar esa motivación sobre el mismo lugar donde estamos, ¿no? A ver, cuéntanos. Eh, bueno, yo diría, por ejemplo, una opción sería buscar mentoría o coaching dentro de la empresa o fuera de ella para recuperar un poco la claridad y la motivación, ¿no? Hay coaches, organizacionales que nos pueden dar pautas para nosotros un poco volver a enfocarnos y comprender qué es lo que realmente no nos está permitiendo desenvolvernos de una manera tranquila, segura, confiada, motivada, ¿no? Entonces, buscar mentoría o coaching es una buena opción. Ma- Sí, otra cosa como que es buena, o sea, o creo que también te da un soporte,
para poder dar el paso, es diseñar un plan de salida realista y estratégico, ¿no? Lo que les decía hace un rato, no renunciar así de pronto. em, sino ya que estás con trabajo, digamos, es más fácil, ¿no? Porque puedes todavía recibir un sueldo, estás como un poco, si bien estás desmotivado, tienes un soporte financiero, entonces puedes ir viendo hacia qué industrias moverte, preparando tu CV, evitar la impulsibilidad. Es más, también te puedes aventurar a postular dentro de la empresa, ¿no? Entonces puedes ver opciones. Entonces les recomendamos hacer un plan y tampoco dormirse de que porque tengo trabajo no lo ejecuto, ¿no? Hay que ser un poco disciplinados. Tal vez en eso ayuda en la mentoría también. Eh, no, estas organizacionales que mencionó Luchi o alguien que te ayude con metas, ¿no? A cumplir objetivos o ponerte un checkpoints o alguien o incluso algún amigo que, oye, y hiciste, ¿no? Porque de repente, no porque tú no puedas, sino pero cuando uno está desmotivado, sin energía, también esas cosas son un poquito más difíciles hasta que agarras el ritmo, ¿no? Ujú. Ahora, ¿qué nos puedes decir sobre el job crafting? Ah, ya. Bueno, si es posible, puedes rediseñar tu puesto. Es decir, en algunas organizaciones hay flexibilidad. Ahora algunas las mantienen porque la pandemia hizo el tema híbrido. Entonces, podrías decir que de repente, sí, cambiar de horarios, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de sistemas. Usualmente tú te quedas más tarde porque más tarde tienes que hacer algo operativo o hay que correr un proceso o algo. Entonces, y terminas trabajando más de 8 horas, ¿no? Y a veces te dicen para recuperarlas porque de repente no te pagan más extras, etcétera. Pero podrías decir, mira, como acabo de ver que el flujo de mi trabajo aumenta más en este horario, ¿qué te parece si entro a las 10 y me voy a las 8? No sé. ¿Por qué? Porque te gusta dormir más, porque de repente te da la oportunidad de acompañar a tus hijos al colegio, ir al gimnasio, etcétera. Y se puede, ¿no? Entonces, por eso digo, no en todos los casos, pero de repente por ahí, ¿no? O negociar cambios en tareas, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo en esto soy más rápido. ¿Qué te parece si este mes me encargo yo? Y esto que yo no lo domino aún, lo hace esta persona, ¿no? Entonces, tal vez puedes proponer algunas cosas a tu jefatura y podrías darle la vuelta al puesto actual, por eso el crafting, como, ¿no? Cómo acomodarlo, mientras migras a otro, o de repente descubres un nuevo aire, ¿no? Entonces eso podría ser una opción. Ujú. Perfecto. Y podría ser también Y pedir una pausa o licencia, ¿no? sí, Pero no siempre te la dan, pues. usualmente, como dijiste, en el sector público, al menos aquí en Perú, sí es posible, ¿no? Este, sobre todo por las personas que tienen cierto régimen laboral, Ujú. entonces podrían aprovechar esa opción, ¿no? Claro, es sin goce de haber en muchos casos, pero por lo menos sabes que, o sea, podrías ahorrar un poco, pedir la licencia y por lo menos sabes que vas a estar vas a tener esa pausa creativa. Ya hemos hablado en algún capítulo de la pausa, esos espacios en los que con ese respiro traen nuevas ideas, ¿no? O tienes el tiempo, no sé, para en esa licencia buscar un emprendimiento, tu trabajo, ¿no? Pero sin el estrés de la rutina diaria, ¿no? Ok. Puede ser una Ah. opción. ¿Qué pasa cuando la desmotivación en el trabajo no proviene del trabajo en sí, sino de lo Claro. personal? A veces pasa, Ujú. ¿no? Desde el Sí, coaching, claro. el trabajo suele ser como un chivo expiatorio emocional. Decimos, odio mi trabajo, cuando en realidad estamos quizá proyectando insatisfacciones más profundas, discusiones constantes, desconexión emocional, roles no equilibrados en la casa, ¿no? Entonces, si no estamos alineados con nosotros mismos, no podemos alinear lo que hacemos. Un problema de pareja no resuelto, por ejemplo, consume muchísima energía y empezamos a perder la atención y el propósito. Entonces, eso se va a ver reflejado en el trabajo, en el trato con los hijos, en las salidas con las amigas. O sea, cuando uno está dolido, cuando uno tiene problemas emocionales, eso repercute pues en todas las áreas de nuestra vida.
Entonces, Mm, cuando estás emocionalmente drenado en casa, te conviertes en un cuerpo presente, pero un alma ausente en el trabajo. O sea, estás, pero no estás. mm. Entonces, Sí, hay que tener cuidado que no sea por eso que yo estoy desmotivado y no necesariamente por la chamba. ¿Tú qué dices, Mael? sí, 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 claro. Bueno, ahí se tendría que hacer un proceso personal, ¿no? Para poder y cuando lo hagas, seguramente la persona o terapeuta te va a hacer ver esa situación, ¿no? Como, digamos que tú no estás en tu mejor momento y obviamente en todas las aristas de tu vida eso va a afectar, ¿no? Y porque vas a estar irritable, porque no te vas a sentir cómodo, ¿no? Y es probable que eh, el control que has perdido en tus emociones también lo puedas perder en el entorno laboral, ¿no? Entonces puede ser un poco más brusco o aquello que no, tal vez en el tu entorno personal quieres, aquello que no puedes decir ahí lo dices en el trabajo y más aún si tienes un rol en el que gestionas personas, ¿no? Entonces podría suceder eso y también en algunos casos es el refugio, ¿no? O sea, también lo usas de refugio para esconder esas emociones. Así que sí es muy importante saber de dónde viene el origen para poder encontrar cómo superar este bache, ¿no? Para ver si es realmente el trabajo o es que lo otro te ha nublado la realidad. No sé qué quieres agregar de repente algo más en este tema de, de la influencia de lo que pasa en casa. No, sí lo he vivido en primera persona que, bueno, no llegaban a la casa porque sentían que era hostil el ambiente. Mi Claro. relación de mi matrimonio estaba en decadencia y claro, obviamente el que tenía la posibilidad de no estar en la casa, no llegaba a la casa. Entonces, y la que se quedaba en la casa era como el perro que persigue su cola, ¿no? Entonces sí, pues empiezan a haber problemas. Ahí es cuando el trabajo se vuelve un refugio, ¿no? Y pero no se soluciona el problema va al contrario, va creciendo más, ¿no? A ver, ahora desde la neurociencia, que es decir, lo que a mí me encanta, los problemas afectivos crónicos elevan el cortisol y, pero lo elevan y lo elevan y lo elevan y afecta el sistema límbico que es la parte de las emociones. Disminuye la producción de dopamina, como lo hemos dicho hace un rato, y de serotonina, claves para la motivación. Entonces el cerebro no distingue si el peligro viene de una pareja pasivo-agresiva o de una jefa tóxica, simplemente activa mecanismos de defensa. Entonces si yo estoy con la pata en alto, como decimos nosotros los peruanos, y la jefa me dice algo que me detona un recuerdo del pleito que tuve en la mañana en el desayuno, juágate, ¿no? Entonces puedo estar en modo agresivo o hiperalerta o con una fatiga mental que ya no doy más, entonces ando, la miro, pero estoy con la mirada perdida pensando en cualquier cosa menos en lo que me está diciendo. Disminuye la plasticidad cerebral, hay tendencia al pensamiento negativo, o sea, empezamos a ponernos pesimistas, no, no va a salir, no, no se va a poder, no, ay, me estás pidiendo imposibles, ay, no. ¿Y por qué? Porque estoy trayendo mi mochila con mis 50 problemas. eh, eh, que no tiene nada que hacer con el trabajo. Ahora, una historia chiquitita que me encantaría compartir, que creo que le he compartido en algún video alguna vez, que trata de un señor que llega al trabajo y su jefe lo grita por una tontera en un informe, que el informe se había quedado el señor hasta tardísimo haciéndolo y lo entregó en la mañanita. Lo revisa, lo grita, le dice, sí, pero te equivocaste en este párrafo y ¿cómo es posible? Tú no lo esperaba de ti, bla, bla, y le dice mil cosas. Entonces él se pone de mal humor, entonces todo el día está de mal humor y está fastidiado porque se esforzó. Entonces llega a su casa y su hijo, que tiene 4 años, está jugando con sus carritos y haces el carrito así. Y el señor pisa el carrito y se cae al piso. Y lo grita al niño y le dice, "Sí, ¿cómo es posible todo el tiempo? Tira los juguetes. Y ve". Entonces ahí la pregunta era, ¿a quién realmente está gritando el papá? Está gritando a su jefe. Entonces, a veces no es fácil eso que te dicen, no, pero tú abres la puerta de tu casa y tu problema del trabajo lo dejas en el trabajo. No, 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 a ver. Entonces, todo lo que es la neurociencia nos explica que no es tan simple, porque nos intoxicamos de químicos y hasta que esos químicos bajen,
va a tomar un tiempo. Lo que sí está comprobado es que la oxitocina, que es la de los abrazos, los besos y las caricias, sí ayuda a que baje bastante rápido el cortisol, Mm, ¿no? Pero esas cosas ocurren. Entonces, ahora, ¿qué pasa, eh, Magali, cuando la desmotivación sí es del trabajo? O sea, ya hemos mm, hablado un poco de cosas, pero danos algunos alcances de cómo podríamos hacer cuando vemos que no, que en la casa todo está tranqui, pero que sí, estoy harta porque en la chamba es el problema. bueno, se trata de separar espacios, ¿no? Em, o sea, ya lo acabas de decir, no es tan fácil. Yo creo que sí es fácil soltar tareas, ¿no? Pero cosas como las que contaste en la historia, porque creo que la sociedad nos ha dicho que no, al jefe no se le puede responder. Con- Contradecir, ¿no? Pero sí le podría decir, sí, ok, me he equivocado, pero no hay forma de decirlo, ¿no? Entonces, felizmente, lo bueno de las nuevas generaciones es que Mm, sí lo dicen, pero algunos otros más, digamos, todavía con costumbres de hace unos años, no. Entonces, creo que es importante decir respetuosamente el que también tenemos límites, ¿no? ujú, Y que no, dentro de los manuales de funciones del jefe no está gritar, ¿no? O sea, podría decir ujú. sí, eso está, no está correcto, hay que corregirlo, pero no de esa forma. Y creo que tenemos toda la potestad de refutarlo de una manera cordial, Sí, ¿no? siempre Pero hay la gente forma. no usa eso, la mayoría. Felizmente va cambiando. Creería que son muchos factores, ¿no? Por miedo a perder el trabajo, etcétera, pero les diría que más, sin ánimo de ser sindicalista, más herramientas tiene el empleado que el empleador por el tema de las leyes. Entonces, y pues tiene que uno poner sus límites, ¿no? Eh, y otro punto es, bueno, conversar con un profesional, ¿no? O sea, en la medida posible, acceder a terapias o coaching para ver el verdadero tema. No es una buena señal que el domingo sufras, ¿no? Por volver el lunes. Yo sé que es un cliché, pero realmente a veces es un sufrimiento. Entonces ahí cuestionarnos un poco en la posibilidad de hacer la transformación, ¿no? Em, ¿Qué más les diría? Que se observen, se autoobserven sin juicio, ¿no? O sea, tú eres el que necesitas un nuevo aire o es el trabajo, ¿no? Ver la realidad, ¿no? Porque a veces no es algo personal, es la estructura de la compañía que ya no va contigo, ¿no? Ujú, Y es como un gran sistema no contra, sino un gran sistema y dentro de ese gran sistema tú eres una pieza. Y si todos funcionan hacia un lado y tú hacia el otro, por más que ames, tengas apego a la compañía, te haya dado los mejores años, hayas disfrutado, tal vez ya toca moverse, ¿no? Y como dijimos antes, un plan, ¿no? Para que no sea tan traumático. Em, Nuevamente no me voy a cansar, poner límites, em, reconectar con tus propios valores y sobre todo si percibes que hay un conflicto con el equipo de trabajo, tratar de resolverlo. Siempre pensar no es personal. Así como tú has tenido malos días y has traído esas cosas de casa, la otra persona también. Inclusive desde la sistémica, de las constelaciones, a veces no ves a tu compañero de trabajo, sino te está reflejando algún comportamiento probablemente de tu mamá o tu papá, sobre todo cuando tienes problemas con la autoridad del papá y cuando quieres que te reconozcan o estén ahí muy pendientes, mamá tal vez, ¿no? Valoración y temas. Entonces, em, sí, por experiencia propia digo que existen comportamientos no muy adecuados en las empresas. Algunas cosas son sesgos nuestros también, que no vemos la realidad. Pero ya que tienen toda esta información y esas preguntas, sobre todo muy valiosas que les hemos dicho, háganselas y bueno, yo adelantando mi despedida.
digo que cualquier cosa nos escriban y estaremos encantadas de comentarles nuestro punto de vista y, como dice Luchi, si no lo sabemos, recomendarles a alguien. No sé qué más quisieras decir, Sí, Luchi. bueno, hay una frase que me gustó que salía, el hastío no es fracaso, es una señal de que has cambiado por dentro. Entonces reflexionemos, pidamos ayuda y tomemos decisiones conscientes, no desde la rabia, no desde el hartazgo, no desde el aburrimiento, sino busquemos estar en nuestro centro para tomar decisiones inteligentes. Y si sintieron que esto les resonó, compartan con alguien que lo necesite también. Eh, Siempre hay en el grupo gente que ya está harta, cansada. Y es un poco ayudar a reflexionar, ¿no? Eso es lo que se llama el grupo de contención. Que a veces sí, pues tu jefe que es un desgraciado, sí, pues ay, sí, que ya también que ya estás como 5 años y no te ascienden y bla, bla, bla. Entonces uno le mete más carbón y de repente el problema no es que no la ascienden, de repente es súper buena en su chamba, pero el marido hasta que le sacan los cachirulos, entonces está fregado el asunto porque, claro, su desmotivación tiene otro origen, no es necesariamente el trabajo. Entonces, mirémonos con amor, con paciencia, busquemos ayuda profesional y no digan, no, pero si tiene que ver con la chamba, no voy a hablar con mi psicóloga. Si tienes una psicóloga, sí te puede servir, o busca una psicóloga organizacional, un coach, lo que puedas, lo que tengas a la mano, siempre va a ser de ayuda, siempre suma. Así que, bueno, conmigo, hasta la próxima. Maga, ¿quieres cerrar? Tenemos menos de un minuto. Bueno, me adelanté a la despedida. Bueno, todo lo que comentó Luchi es muy valioso. Consulten, hagan un autoanálisis, sean compasivos con ustedes, como siempre les digo. Y eso es todo hasta el próximo episodio. Nos Chao, vemos. chao. Cuídense. Adiós.